Hello everybody. Today I'm going to talk about indirect questions. Hoy les voy a hablar de preguntas indirectas. ¿Qué son estas? Son preguntas largas corteses que utilizamos cuando no conocemos a alguien muy bien o en situaciones profesionales. Les voy a poner un ejemplo en español para que podamos entender esto. Una pregunta directa sería ¿quién es ella? Una pregunta indirecta sería ¿me podrías decir quién ella es? ¿Ya? Entonces, el me podrías decir es la indirect question y siempre va el verbo al final, quién ella es. Ya, un ejemplo en inglés sería, could you tell me where the bathroom is? ¿Me podrías decir dónde el baño está? Tenemos polite expressions que podemos utilizar para empezar una indirect question. Entre ellas tenemos las siguientes. Could you tell me? ¿Me podrías decir? Do you know? ¿Tú sabes? I was wondering, me estaba preguntando. Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea? I'd like to know, me gustaría saber. Would it possible? ¿Sería posible? Is there any chance? ¿Hay alguna oportunidad? I'd be interested too, estaría interesado en. Would you mind telling me? ¿Te importaría decirme? Con estas polite expressions podemos empezar para hacer preguntas indirectas. Vamos directo a los ejemplos. Example 1. La direct question es, where is Market Street? ¿Dónde está en la calle Market? La indirect question, could you tell me where Market Street is? Podemos darnos cuenta que en la pregunta directa el is va primero y luego el Market Street va después. El is el verbo, Market Street el sujeto. En la indirect question va primero el sujeto, Market Street, y luego el verbo is. Example 2. Direct question. What time does the bank open? Indirect question. Do you know what time the bank opens? Tenemos aquí el auxiliar does. En la indirect question no tenemos el auxiliar does. Esto sucede cuando en la direct question utilizamos los auxiliares do, does o did. Dice, tú sabes a qué hora el banco abre. El verbo va conjugado al final con la S. Si se trata de terceras personas. En este caso le conjugamos con la S porque estamos hablando del bank, el banco. Una sola persona, un solo lugar, una sola cosa. Entonces es singular, por eso va con S. Vamos al example 3. Why did you move to Europe? The indirect question. I was wondering why you moved to Europe. Aquí tenemos el auxiliar did. En la indirect question no ponemos el auxiliar did, pero sí conjugamos el verbo en pasado. En este caso, move es un verbo regular, solo añadimos ed. Pero si fuera un verbo irregular, tendríamos que ver en la lista de verbos y ver cuál es el pasado de ese verbo irregular que está en la direct question, ¿no? Dice, me estaba preguntando por qué tú te mudaste a Europa. ¿Por qué te mudaste a Europa? Me está preguntando por qué tú te mudaste a Europa. Example 4. How has he managed to get in shape so quickly? La direct question, ¿cómo ella se ha manejado para mantenerse en forma tan rápidamente? En la indirect question, do you have any idea how he has managed to get in shape so quickly? ¿Tienes alguna idea de cómo ella ha manejado para mantenerse en forma rápidamente? Tomemos en cuenta que aquí va has, he, va el verbo auxiliar has y luego he. En cambio acá va el sujeto he, luego el verbo auxiliar. Acá va el verbo auxiliar has y luego el sujeto he. Ya. Example 5. How much does this motorcycle cost? Indirect question. I'd like to know how much this motorcycle costs. ¿Cuánto cuesta esta motocicleta? Me gustaría saber cuánto esta motocicleta cuesta. Conjugamos al verbo cost. ¿Por qué?
Estamos hablando en forma singular. This motorcycle, esta motocicleta. Ya no va el auxiliar does en la indirect question, solo va en la direct question. ¿Ya? Y va la polite expression I like to know. Example 6. Can you finish the project by tomorrow? La indirect question. Would it be possible for you to finish the project by tomorrow? ¿Qué pasa aquí? Cuando la pregunta empieza con el verbo modal can, nosotros la pregunta indirecta tenemos que empezar con la polite expression would it be possible. Y el verbo finish ya no va solo, sino con la partícula to finish, en forma infinitiva. ¿Ya? Está diciendo, ¿puedes finalizar el proyecto mañana? ¿Sería posible que para ti finalizar el proyecto mañana? Mire la diferencia. ¿Ya? Ya, esto pasa con can. Vamos a hacer otro ejemplo con can. Ya, example 7. Can we change the meeting to Thursday? La indirect question, en vez de utilizar can, vamos a utilizar la polite expression, is there any chance? ¿Hay alguna oportunidad? We could change the meeting to Thursday. ¿Hay alguna oportunidad de nosotros poder cambiar la reunión para el jueves? Ya, aquí utilizamos la polite expression, is there any chance? El sujeto we y luego el pasado del verbo can, could y luego el verbo en su forma base, change. Es otra posibilidad de poder hacer indirect question cuando se trata de las direct questions con el verbo modal can. Ya. Vamos al siguiente ejemplo. Example 8. Direct question. Does Tom like Italian food? And the indirect question. Do you know if Tom likes Italian food? Aquí tomamos en cuenta que esta es una pregunta directa yes or no question. Es una yes or no question como nos damos cuenta porque empieza con el auxiliar does. Fuera también una yes or no question si empieza con el auxiliar do o el verbo to be are, is o was, were, dependiendo, ¿ya? Y la indirect question utilizamos la polite expression y luego utilizamos el if. Si es una pregunta yes o no, la direct question, de ley en la indirect question utilizamos el if. Y ahí viene el sujeto y el verbo, conjugado con la S, porque ya no utilizamos el auxiliar, does, ¿no? Entonces se debe conjugar con la S al verbo. Esto pasa cuando las preguntas directas son yes o no questions. Utilizamos el auxiliar if. ¿Ya? ¿Tú sabes si Tom le gusta la comida italiana? ¿Tú sabes si a Tom le gusta la comida italiana? ¿Sabes si Tom le gusta la comida italiana? Example 9. Tenemos, are your parents joining us for dinner? ¿Están tus padres reuniéndose con nosotros para la merienda? La indirect question. Could you tell me your parents are joining us for dinner? Es una yes or no question porque empieza con el verbo to be are. Utilizamos la polite expression, el indirect question y luego el if y de ahí viene su forma normal, sujeto, verbo. Siempre en la indirect question va a ir sujeto, verbo. La polite expression, sujeto, verbo. ¿Ya? Acá en cambio es verbo, sujeto. El example 10. Direct question. Do they speak English? Do they speak English? Indirect question. I was wondering if they speak English. ¿Sabes si hablan inglés? Estaba preguntando si ellos hablan inglés. Aquí es una pregunta de sí o no porque empieza con el auxiliar do. Tengo que utilizar la polite expression más el if y luego el sujeto y el verbo. They speak. ¿Ya? Vamos al último ejemplo. Example 11. ¿Ya? Has Barbara ever studied abroad? ¿Alguna vez Bárbara ha estudiado en el extranjero? ¿Ya? La indirect question. Do you have any idea if Barbara has ever studied abroad? ¿Tienes alguna idea si Bárbara ha estudiado en el extranjero? ¿Ya? Polite expression. Do you have any idea if sujeto Bárbara
y has ever studied abroad, verbo complemento, ¿ya? Cambio aquí es verbo modal, verbo auxiliar, y sujeto y el complemento. Ya, estos son los ejemplos que les he querido compartir a ustedes para que ustedes puedan realizar después las tareas que les voy a enviar cada semana. Cada semana les voy a enviar una tarea en base a las indirect questions, en base a la explicación que les acabo de dar sobre las indirect questions. Puede volver a revisar el video cuantas veces usted necesite para poder hacer las tareas que le voy a enviar. En esta unidad vamos a trabajar los temas indirect questions y las tag questions. Luego enviaré otro video después de 2 semanas sobre las tag questions y asimismo enviaré tareas relacionadas con ese tema. Good luck everybody and have fun. Bye bye.